Bien, muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida al seminario IUS, Encuentros para el Diálogo Constitucional, una iniciativa del Magíster en Derecho y Litigación Constitucional y en esta ocasión también del Magíster en Derecho Penal Económico de la Universidad San Sebastián. El seminario está orientado a generar un espacio abierto, reflexivo y plural para la discusión académica en torno a los desafíos que enfrenta el derecho público y constitucional en Chile y el mundo. A través de estos encuentros buscamos contribuir al fortalecimiento del pensamiento crítico, promover el intercambio de conocimientos y acercar a nuestra comunidad académica a las voces y experiencias de especialistas nacionales e internacionales. Es un honor contar en esta ocasión con la destacada participación de la doctora María Gabriela Sarmiento, quien abordará el tema corrupción transnacional y gran corrupción, desafíos desde el derecho penal y constitucional. La doctora Sarmiento es investigadora invitada al Instituto de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Su investigación se centra en la recuperación de activos robados y en el derecho a la identidad legal en contextos migratorios. Es licenciada en Derecho por la Ilustre Universidad Central de Venezuela, máster en Derecho Mercantil Internacional por la Universidad de Borgoña en Dijon, Francia, y doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza, España, con mención internacional y distinción cum laude. Su tesis doctoral premiada abordó la recuperación de activos derivados de la corrupción transnacional con estudios de casos sobre el sistema financiero suizo. Además, es miembro de los grupos de trabajo sobre anticorrupción, recuperación de activos y compensación de las víctimas de la Asociación para la Implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Es autora de libros y artículos académicos sobre sus áreas de investigación, incluyendo publicaciones en Derecho Mercantil Internacional, Arbitraje de Inversiones y el Derecho a la Identidad. Antes de dar inicio a su exposición, les recordamos que el chat está habilitado para que puedan dejar sus preguntas y comentarios, los cuales recogeremos para la sección de diálogo al final de la sesión. También quienes así lo deseen podrán intervenir haciendo uso de su micrófono una vez finalizada la presentación de la doctora Sarmiento. Asimismo, durante la sesión se compartirá en el chat el formulario de asistencia que deberá ser completado para quienes deseen recibir el certificado de participación emitido por la Universidad San Sebastián. Sin más preámbulos, dejo con ustedes a la profesora María Gabriela Sarmiento. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Luis, por esa presentación. Agradezco al doctor Palacios por la invitación a participar en este seminario, Encuentros para el Diálogo Constitucional de la Universidad San Sebastián, para tratar el tema corrupción transnacional y gran corrupción, desafíos desde el derecho penal y constitucional. Yo pensé que la forma más adecuada de presentarles una de las conclusiones de mi trabajo doctoral, limitándome al título de esta charla, es exponiendo el problema de la impunidad financiera y la necesidad de adoptar nuevos procedimientos e instrumentos legales para combatir la corrupción transnacional en procesos de recuperación de activos de origen público. Y para ello he preparado la siguiente tabla de contenidos dividida en unos 6 temas. No se asusten, está muy larga, pero los temas son corrupción, ¿qué es corrupción? Gran corrupción, corrupción transnacional, ¿qué es esto? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Una parte se centra en la recuperación. ¿Es posible una recuperación de activos? ¿Es viable una recuperación de activos? El tercer punto sería ya qué es un proceso legal internacional llamado recuperación de activos derivados de la corrupción transnacional. Un cuarto punto es el decomiso civil sin previa condena penal, que es uno de los procedimientos dentro de este proceso legal internacional llamado recuperación de activos. Y un quinto tema sería las iniciativas internacionales, soft law, y unas últimas reflexiones. Es así como me encantaría presentarles el tema del día de hoy. ¿Y qué es corrupción? ¿La corrupción está definida por la Convención de Mérida, por la Convención Anticorrupción? No. La definición general de corrupción más empleada es la de Transparencia Internacional, según la cual la corrupción es el abuso de poder encomendado para beneficio propio. Algo tan simple como eso. Para Transparencia Internacional Suiza, donde yo me encuentro,
La corrupción es el mal uso del poder confiado al funcionario público para beneficio privado. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción no define propiamente este término, como lo comenté anteriormente, sino que describe determinados hechos que los estados contratantes deben tipificar como hechos de corrupción. Contiene una lista de infracciones que constituyen el núcleo de los delitos de corrupción: el soborno o cohecho, la malversación o peculado, el encubrimiento, la obstrucción a la justicia, el tráfico de influencias, el abuso de funciones y el enriquecimiento ilícito, que en algunos países no es un delito, por ejemplo, aquí. Los delitos de corrupción pueden cometerse tanto en el sector público como en el sector privado, pero yo centré mi trabajo de investigación en el sector público. A los efectos de esta presentación, la gran corrupción y la corrupción a gran escala remiten a un hecho ilícito con las mismas características. De la misma forma, la corrupción internacional y la corrupción transnacional o transfronteriza remiten a un mismo hecho ilícito vinculado con más de una jurisdicción. En líneas generales, una vez consumado el delito de corrupción en determinado país, el patrimonio público sustraído es transferido a plazas financieras offshore, como la Suiza, donde yo me encuentro. Los activos son disimulados y resguardados en el sistema financiero internacional, y el flujo ilícito de estos activos puede pasar de una jurisdicción a otra con la intención de eliminar su trazabilidad. Sin embargo, todo esto que les he comentado para mí no era suficiente, y yo seguí investigando en la doctrina quién podría tener algo como, no sé, más interesante o algo que no nos olvidemos, de lo cual no nos olvidemos. Entonces conseguí una académica llamada Esther Aba García, entiendo que es española. Ella dice que es posible determinar e identificar un caso de gran corrupción analizando 5 factores que pueden ver en pantalla: un factor económico, un factor político, un factor sistemático, uno social y el de impunidad. El factor económico está representado por la extraordinaria suma de dinero que usualmente se encuentra intrínsecamente relacionada con estos casos de gran corrupción, porque siempre se habla de $1.000 millones en adelante, por lo menos. Como por ejemplo, un ejemplo son los casos de PDVSA en Venezuela, y siempre es 1.000 millones, 10.000 millones en adelante. Y según las investigaciones que hicimos, tanto en los casos de gran corrupción en Estados Unidos como en los casos de gran corrupción en Suiza, que en cierta medida se hacen sinergias, o sea, se encuentran en el sistema financiero, en la mayoría de los casos era así. Luego tenemos, según ella, el factor político, que lo representan los sujetos que perpetran, dirigen, auspician y toleran los hechos de gran corrupción que ocurren en determinado país, a saber, funcionarios con cargos de alto rango en gobiernos, en el gobierno saqueado, o con muy buenas conexiones en él, o sea, como los asociados, el sector privado que se asocia con funcionarios de gobierno para delinquir. El factor sistemático, por su parte, está constituido por un conjunto de actos planificados que se insertan en el propio funcionamiento del país o región afectada. Se convierte en algo mecánico, en algo sistemático dentro del gobierno. Y mientras que el factor social está representado por el perjuicio ocasionado a los ciudadanos del país saqueado, quienes se ven privados del acceso a sus derechos fundamentales y libertades públicas. Por último, tenemos el factor impunidad, que puede observarse en la falta de sanción para quienes cometen hechos de corrupción, la tolerancia demostrada por las élites del poder respecto a estos hechos, el entorpecimiento que estas élites pueden representar en las acciones judiciales y policiales que puedan intentarse en contra de los actores corruptos, y la premeditación con la cual se ejecutan estos actos de corrupción. Acabo de recordar de pasada el caso, por ejemplo, de Nigeria, en donde Suiza determinó que
todos los agentes del gobierno, todos los funcionarios del gobierno, los de alto cargo, mediano cargo, cualquier cargo, y la empresa privada se habían confabulado, se habían asociado para delinquir como una organización criminal y para sistemáticamente y en forma permanente expoliar al Estado. Y esto es lo que ella quiere explicar con su factor impunidad, ¿no? Y perdón que estoy nueva en esta aplicación y me tardo un poco. Bueno, ¿y cómo se percibe esa corrupción transnacional? Del índice de percepción de la corrupción de 2024 de Transparencia Internacional, que fue publicado el 10 de febrero de este año, donde se analizan, ¿no?, los niveles percibidos de corrupción en el sector público en 180 países y observa un estancamiento global. El nivel de corrupción se mantiene prácticamente sin cambios a nivel mundial. Los países se puntúan en una escala de 0, muy corrupto, a 100, muy limpio o transparente. Y más de 2/3 de estos países, de los 180 países, tienen menos de 50 puntos. Las puntuaciones más bajas las tienen Sudán del Sur, Somalia y Venezuela, que ocupan los últimos puestos del índice. La intensidad del color rojo en pantalla demuestra o refleja los países mayormente corruptos. Y ese IPC de 2024 subraya el reto que persiste de corrupción en los sectores públicos a escala mundial, con implicaciones para todos los procesos democráticos y la gobernabilidad, no solo en Latinoamérica. Espero que se recuerden del atlas anterior que fue elaborado por Transparencia Internacional y lo comparen y observen las semejanzas con este atlas que preparé yo con 33 jurisdicciones. ¿Y de qué se trata este atlas? Bueno, cuando ustedes observan o observaron el atlas anterior con el índice de percepción de corrupción del 2024 de Transparencia Internacional, yo me pregunto si ustedes se habrán también interrogado sobre cómo se malversaron y saquearon los activos del erario público de todos estos países, o cómo y dónde se lavan estos activos, o dónde se esconden estos activos hoy en día, o dónde se encuentran estos activos hoy en día, y cómo pueden mantenerse, am, am, sí, vamos a decir, desaparecidos por tanto tiempo. Y yo me hice esa pregunta y en Suiza investigué 33 casos, y esas son las 33 jurisdicciones que están ahí, en los que el erario público de esos países fue expoliado en determinado momento y los fondos fueron rastreados e identificados en Suiza. En estos 33 casos hay casos exitosos de recuperación de activos, hay casos fallidos de recuperación de activos, como también hay casos pendientes por decisión, vamos a decir así. Y yo quise entender, ¿no?, qué tipo, no sé, por qué Suiza, ¿no? Y es que Suiza obviamente es el primer país del mundo en la gestión de la riqueza mundial. 2/3 de la riqueza mundial está gestionada en Suiza, independientemente de si son lícitos o de procedencia ilícita los fondos, porque al principio es posible que no se sepa, es posible que ya se hayan lavado los activos antes de que estos hayan entrado a Suiza. Y es aquí donde la recuperación de activos se convierte en algo interesante. Si todas las medidas de prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo, de la proliferación de armas, etcétera, no son eficientes y no funcionan como lo podemos observar que ha ocurrido por lo menos con estos 33 casos que han tenido en mayor o menor medida un procedimiento, tenemos que pensar en este procedimiento legal internacional llamado la recuperación de activos de procedencia ilícita. Estos casos van desde
y esto es algo empírico, no puedo científicamente decir que esto es lo correcto, pero se dice que el valor estimado de estos 33 casos va entre los 514 millones y los 112.000 millones de dólares. Eso es lo que representan estos activos. Esto fue tomado de diferentes fuentes, pero no son ninguna puede ser 100% sí, definitiva, porque en fin, a fin de cuentas, la corrupción transnacional sabe muy bien tener, no me acuerdo cómo se dice, layers, pero crear sus maneras de taparse, ¿no? De esconder los fondos. Los casos de los activos ilícitos provenientes de Argentina, de Paraguay, de Argelia y de Indonesia fueron aquí incluidos en este atlas, aunque sin embargo no podemos llegar a la conclusión de que haya habido fondos embargados en Suiza procedente de estos 4 casos. Sin embargo, se colocaron porque estos países presentaron una solicitud de asistencia judicial recíproca a Suiza para tener información sobre estos fondos. Tenemos también países como Chile, la República Democrática del Congo, Egipto, Liberia, Malasia, Pakistán, República Federal de la ex Yugoslavia, Túnez y un caso de Bolivia y de Brasil, que están aquí representados, pero que han sido casos, vamos a llamarlos fallidos, casos en los que no hubo forma ni manera de poder probar la conexión entre los fondos que se encuentran en Suiza y el hecho de corrupción ocurrido en el Tesoro Público o en el erario público de cada uno de esos países. Pero todos estos casos están vinculados con pues, el centro financiero offshore suizo y los activos de origen ilícito no pudieron ser pues, recuperados. Hay muchos casos en los que el producto de la gran corrupción ha sido rastreado e identificado en Suiza, pero como el régimen autócrata o cleptócrata del país no ha cambiado, para Suiza le es imposible una cooperación, iniciar una cooperación y una asistencia judicial recíproca en ese estado. Y por lo tanto, pues quedan muchos casos pues, pendientes, abiertos, sin ningún tipo de solución. Pueden estar así durante 30 años, como ha ocurrido con Haití, por ejemplo. Mientras el cleptócrata permanece en el poder, los activos no pueden ser protegidos. Y hay algo importantísimo que deben saber y es que Suiza, aunque pudiese eventualmente embargar preventivamente los activos durante un periodo de tiempo, que es el máximo son 10 años, mientras se espera, ¿no? Una transición a una democracia o a un nuevo sistema de gobierno, ella podría mantener los fondos en un fondo para la reconstrucción de cada país de origen de los activos, que ha sido notoriamente obtenido ilícitamente, como ocurrió en el caso de Irak. La resolución 1483 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 2003 establece que el producto de los crímenes de Saddam Hussein y los altos funcionarios y sus entidades jurídicas deben ser congelados y transferidos al Fondo de Desarrollo para Irak. Y claro, yo me preguntaba, bueno, pero esto sería posible para Ucrania o Venezuela o incluso para los fondos que están aquí embargados de Rusia para la reconstrucción de Ucrania. Y eso es lo que se ha planteado actualmente, pero no hay base legal aún para ello. Y con este comentario haremos la conexión con las sanciones económicas suizas. En el 2022 había 23 países sujetos a sanciones económicas suizas, como se muestra en el atlas en pantalla. Las medidas económicas y las sanciones están destinadas a cambiar la actitud del gobierno del país sancionado. Se espera que el gobierno extranjero deje de hacer lo que hace en violación de los derechos de sus ciudadanos. No se busca la recuperación de activos ni la restitución de los bienes derivados del delito. Sin embargo, hay excepciones y por eso
lo tomé en consideración en esta investigación. Algunas de las ordenanzas sobre sanciones económicas del Consejo Federal Suizo, que es el Ejecutivo, incluyen disposiciones para embargar activos de origen ilícito, por ejemplo, en Costa de Marfil, Liberia, Eritrea y la República Federal de ex-Yugoslavia fue así, la ordenanza lo prevé. Las sanciones también establecen la prohibición de poner esos activos a disposición de su propietario actual. Entonces, de conformidad con la ley federal sobre la aplicación de sanciones internacionales, el Consejo Federal Suizo puede imponer medidas coercitivas para aplicar sanciones destinadas a garantizar el respeto del derecho internacional público, en particular los derechos humanos, que hayan sido decretadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o por la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea, la OSCE, o por los principales socios económicos de Suiza, que son Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea. Sin embargo, hay que recordar que existen excepciones en las cuales se pueden embargar y confiscar los bienes y eventualmente retornarlos. Según las cifras publicadas por el Global Financial Integrity en el 2005, difundidas por el Banco Mundial y aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional como ciertas, entre 20.000 millones y 40.000 millones de dólares desaparecen anualmente de las arcas de los países en desarrollo debido a la corrupción transnacional. Partiendo de las cifras antes citadas, yo hice un cálculo de 35 años que van desde 1986, cuando en Suiza se inició el primer proceso de recuperación de activos, y el 2001, que era el momento en el cual yo estaba cerrando mi investigación. Y en ese periodo de 35 años pudieron haber desaparecido entre 680.000 millones de dólares y 1.3 billones de dólares y del erario público, ¿no?, de los países en desarrollo. Y para poner esto en cifras, en contexto, en algo que se pueda comprender o apreciar en el día a día, yo coloqué una tabla en la parte superior derecha de esta pantalla, en donde yo retomo que, por ejemplo, en Latinoamérica, para construir una escuela se requiere entre 1 y 5.000 millones de dólares, dependiendo del número de metros cuadrados. Un hospital cuesta 60 millones de dólares, un aeropuerto entre 500 millones y 1.000 millones de dólares, un estadio de fútbol unos 500 millones de dólares. Así que imagínense cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántos museos, cuántas salas de conciertos se hubiesen podido construir con los activos que desaparecen debido a la corrupción. Y lo más importante es que de estos miles de millones de dólares que desaparecen, solamente 5.000 millones han sido restituidos en 35 años. 5.000 millones, de los cuales 3.000 millones han sido restituidos por Suiza. Por lo tanto, Suiza es pionera en materia de recuperación de activos derivados de la corrupción transnacional. ¿Y qué representa eso? Menos del 1%. Ese 1%, que es la suma de la suma desaparecida en 35 años, es la cuota de legitimación del sistema financiero internacional que los estados ponen en práctica a través de estos procedimientos de recuperación y restitución de activos derivados del delito a países en desarrollo. Y es que no nos podemos quejar. Deberíamos estar muy contentos de ese 1%. ¿Por qué? Porque antes de pasar a qué es la recuperación de activos y restitución de activos, permítanme mostrarles la representación gráfica de un solo caso de corrupción transnacional para que por ustedes mismos comprendan la amplitud, la profundidad de la investigación forense, bancaria, financiera que se debe desplegar para rastrear a dónde han ido a parar los activos del Estado. Como les comenté, yo no conozco esta aplicación, pero voy a buscar en la aplicación algo para ampliar. Por favor, confirmen que Sí, ahí se ve. tenemos una flechita, sí, se ve. Pero no me permite centrar, ¿correcto? Ya Okay. se mueve. Ya va, entonces
yo simplemente quería comentarles, si lo pueden apreciar así, yo no lo veo, pero me imagino que ustedes lo podrán ver. En el Sí, centro se encuentra un sujeto, un funcionario público, quien estaba a cargo del Tesoro Nacional en Venezuela. Esta persona se asoció con la empresa privada y se asoció con otros funcionarios públicos para poder apropiarse, vamos a decir, o malversar los fondos del Tesoro Nacional y de PDVSA. Y gracias a esa asociación lograron constituir en muchísimas empresas offshore que tendría que entonces disminuir todo lo que es verde, son empresas offshore en muchísimas jurisdicciones, no solamente en paraísos fiscales, sino también en países como Suiza o países de un poco de menos transparentes, vamos a llamarlo así. Todo lo que representa puntos azules son bienes muebles e inmuebles, como también en la parte final, que, perdón, no se ve, toda esta parte final son cuentas bancarias en muchísimas jurisdicciones, jurisdicciones de paraísos fiscales como jurisdicciones que en países que no son paraísos fiscales. Bueno, lamento no poderles mostrar con más detalle, pero quiero que entiendan, o sea, todas esas líneas son las relaciones entre cada uno de de esas empresas de papel con los trusts, con las millones de cuentas bancarias. O sea, es prácticamente imposible y desde el punto de vista penal es realmente cuesta arriba una investigación de, de corrupción transnacional. Y en este caso, esto es solamente el estudio de una decisión o de varias decisiones de un tribunal de Florida, del sur, del distrito sur de la Florida. Estos funcionarios crearon múltiples empresas de papel en paraísos fiscales y jurisdicciones poco transparentes, abrieron cuentas bancarias y bueno, la complejidad de cada caso de corrupción transnacional facilita la impunidad financiera y he ahí el problema. Por eso debemos entrenar a las fuerzas policiales, a la investigación científica, a la inteligencia, al Ministerio Público, a los jueces, a los litigantes, a todos debemos realmente entrenarlos en materia de recuperación de activos. Pasó. Ok. Ahora bien, las medidas adoptadas para prevenir el lavado de activos y la corrupción son insuficientes, eso lo sabemos, considerando las diferentes vías corporativas y financieras que existen para disimular activos procedentes del delito. Por ejemplo, en Suiza, la autoridad suiza que supervisa los mercados financieros para evitar, ¿no? Para prevenir el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo, no tiene una función punitiva, solamente puede amonestar o confiscar las ganancias de los bancos. Y en realidad, de amonestar o de confiscar las ganancias de los bancos no lo hace mucho, pero hace algo que lo llaman aquí en alemán Rüge, que es como una, ¿cómo se llama la palabra? Es una especie de castigo, de regaño, perdón, regaño. Es un regaño en el que establece que efectivamente el banco ha violado gravemente las regulaciones financieras para evitar el lavado de dinero y la corrupción y el financiamiento del terrorismo. No cumplió con el due diligence ni el compliance. No le importó la procedencia de los fondos de su clientela, no le importó los llamados de banderas rojas de las personas expuestas políticamente, y eso es simplemente un regaño y ya. Y lo que le interesa a la firma simplemente es mantener una plaza financiera estable, respetable y con buena reputación. Y por lo tanto, eso pues hasta ahí llega su trabajo. Y cuando el trabajo preventivo de esta lucha contra el lavado de activos es infructuoso, deben ejercerse acciones para rastrear, identificar los fondos que ingresaron al sistema financiero offshore, solicitar su bloqueo, su confiscación o decomiso, perdón, su recuperación y su restitución.
al país de origen. Y ese es el camino que está representado en pantalla. Pero desde un principio, en Suiza y a nivel de Europa y a nivel internacional, en todos los países, desde el punto de vista judicial, los casos de recuperación de activos entre 1986 y 2022 y ya puedo decir hasta 2025 han variado muchísimo. Sin embargo, los procedimientos son muy lentos, muy largos, muy costosos y muy difícil de probar el hecho inicial. El primero, el despojo del erario público en determinado país, la malversación en determinado país y poder probar que lo que se consigue aquí en Suiza es exactamente es el producto de ese hecho ilícito. Y, y es por ello que se ha pensado en otro tipo de soluciones dentro del mismo proceso legal de recuperación internacional, es que podríamos ir de un procedimiento penal a otro tipo de procedimientos. Porque por ahora solamente el 13% de los decomisos en materia de recuperación de activos ha ocurrido en materia penal, solo el 13%. La, Esta recuperación internacional de activos derivados de la corrupción transnacional es un proceso legal, como les comenté anteriormente, internacional, que tiene lugar entre dos o más estados, un estado requerente y un estado requerido. El estado requerente es el estado que ha sufrido el despojo, el saqueo, la malversación de fondos, y el estado requerido es el estado en donde se encuentran los fondos, que puede o no contar con un acuerdo bilateral o un convenio multilateral ratificado por esos estados. Y esto que les acabo de mencionar es una definición de Transparencia Venezuela, publicada en el año de 2020. Y en ese proceso legal intervienen diferentes organismos públicos, judiciales, administrativos y ejecutivos de las dos o más jurisdicciones involucradas en la recuperación internacional. Se encuentra regulado por la legislación nacional de todos los países involucrados y por normas supranacionales como la Convención de Mérida y también por iniciativas internacionales de soft law que están muy, muy en boga, como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional o incluso los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo de 16.4 y 16.5 y algunos otros principios que les comentaré más adelante, así como buenas prácticas aceptadas por las jurisdicciones intervinientes. Y dependiendo del ordenamiento jurídico aplicable, existen diferentes procedimientos más o menos eficaces. No existe un procedimiento de recuperación de activos que sea uniforme u homogéneo, ni siquiera los estados parte de la Convención de las Naciones Unidas para la lucha contra la corrupción, o ni siquiera entre los estados, los 27 estados de la Unión Europea. La recuperación internacional de activos extranjeros derivados de la corrupción transnacional puede tener diferentes significados y alcance. Y es ahí, en ella pueden participar jurisdicciones con diferentes sistemas de derecho, instituciones o figuras jurídicas, por no hablar del idioma, incluso de diferentes idiomas. En definitiva, esta recuperación internacional de activos derivados de la corrupción transnacional es un proceso legal lento pero en evolución, en el que la jurisprudencia tiene un papel interpretativo de gran relevancia. Ahora bien, la Convención Anticorrupción posiciona a la recuperación de activos como un derecho fundamental del derecho internacional público. Esto es importantísimo. Y el Grupo de Acción Financiera Internacional concluyó que el asset recovery o la recuperación de activos es una herramienta clave para actuar eficazmente contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo porque permite eliminar el beneficio de la comisión del delito, que no es más que el incentivo que impulsa la actividad delictiva. Los procedimientos, esto fue un informe de una sesión plenaria del año de 2021. Los procedimientos judiciales pueden ser en materia administrativa, penal, civil o mercantil, como lo comenté anteriormente. Y yo les quiero hablar más adelante en especial de la extensión de dominio. Pero antes de llegar ahí, me gustaría hacer hincapié en el procedimiento penal, porque
ustedes me hablaron del desafío, teníamos que hablar del desafío en materia penal de la corrupción transnacional. Y para luego poder justificar la promoción de la figura jurídica o instituto jurídico, el decomiso civil. El principio de indubio pro reo del proceso penal facilita la impunidad en materia de corrupción transnacional, donde los casos complejos y multijurisdiccionales impiden o entorpecen fuertemente el rastreo y la identificación de activos objeto de corrupción. O sea, esto no está dicho por mí, esto lo dicen los expertos, los académicos, los litigantes, los estados, los organismos internacionales en todas partes del mundo. En procesos de corrupción a gran escala cometidos en países no cooperativos, donde más de 2 jurisdicciones se encuentran involucradas en el lavado de activos producto del delito, es difícil probar exactamente cuándo y cómo un sujeto pudo haberse apropiado indebidamente de bienes del Estado requirente, para luego transferirlos a plazas financieras offshore y disiparlos usando diferentes estrategias. Informes recientes afirman que se han alcanzado las 15.000 operaciones financieras por segundo, debido, perdón, me distraje por, por un pop-up de esta aplicación. Las 15.000 transacciones financieras que se realizan por segundo son debidas a la multiplicación de la fintech. Y con estas financial technologies, o sea, con semejante volumen de transacción bancaria por segundo hace extremadamente difícil identificar operaciones o actividades sospechosas. Es por ende un desafío que las medidas preventivas contra el lavado de activos y la corrupción sean efectivas y además de ello que se pruebe en un juicio penal que no permite la duda que los activos rastreados e identificados son el producto de un hecho de corrupción ocurrido en un tercer estado. Además, una vez blanqueados los fondos y haberse transformado o convertido en diferentes bienes o mezclado con bienes de procedencia lícita, se dificulta probar la ilicitud del origen de los activos encontrados, en especial si el Estado requerido no prevé dentro de su ordenamiento jurídico la inversión de la carga de la prueba. En conclusión, hay impunidad financiera. The rule of money prevalece sobre the rule of law. Y el crimen sí paga. Y Ann Peters fue la académica del Max Planck quien mencionó esta frase que yo estoy citando sobre el rule of money. La regla del dinero prevalece sobre el Estado de Derecho. Es por este motivo que la doctrina internacional en materia de asset recovery sugiere el empleo del proceso civil para proceder al decomiso de bienes de origen ilícito, en el que la convicción del juez puede estar basada en un conjunto de presunciones o de indicios que lo pueden llevar a concluir que lo más probable es que los activos objeto de investigación tengan en efecto una procedencia ilícita sin necesidad de determinar la culpabilidad de un determinado sujeto en la comisión de un delito específico. Según las palabras de expertos, hay una crisis de la capacidad preventiva y disuasiva de la amenaza punitiva. Y en virtud de ello, la amenaza penal ya no cumple con su función de disuadir. Y es por esta razón que, mediante un nuevo instituto jurídico o figura jurídica como el decomiso civil sin previa condena penal, civil forfeiture, confiscación, confiscation without prior conviction o confiscación in rep, propio del common law, se opta por perseguir el bien de procedencia ilícita y no al culpable de un hecho ilícito. Este instituto jurídico lo han llamado en Latinoamérica la extinción de dominio. Ahora bien, con la extinción de dominio se busca privar al delincuente del producto del hecho ilícito que haya cometido. Lo que se pretende es castigarlo sin pensar, no pensemos en derecho penal, pero si es castigarlo con una consecuencia jurídica patrimonial y no una consecuencia jurídica privativa de libertad. De ahí que hablemos de confiscación o decomiso de bienes de procedencia ilícita y de que en temas de corrupción transnacional hablemos además de recuperación y restitución de los bienes a su propietario original, al país de origen de los fondos. Aunque aquí quiero hacer una pausa
para mencionar que, por ejemplo, Suiza, cuando a Suiza se le explica que con el control de cambio, por ejemplo, en Venezuela y en muchos países donde ha habido control de cambio, se jugaba con el cambio artificial, ficticio que tenía el gobierno y el cambio del mercado negro. Y fue así como muchas personas se convirtieron en millonarios de la noche a la mañana. Suiza dice, ok, está bien, jugaron con el sistema implantado por el gobierno, incluso pudieron haber cometido malversación o peculado, etcétera, pero finalmente el aumento, la ganancia que tuvieron no era del gobierno venezolano, de hecho no existía. Y, y si la encuentro aquí en uno de mis bancos, ¿por qué la tengo que restituir al Estado venezolano si en primer lugar nunca lo tuvo? No hablaríamos de restitución. Sin embargo, em, deberíamos, deberíamos plantearlo más bien como si hubo un daño patrimonial del Estado, pues con esos fondos se debería resarcir ese daño. Es más bien ese el sentido que se le debería dar. Bueno, cierro paréntesis. La realidad parece mostrar que no existe un mecanismo nacional ni internacional que detenga el saqueo del patrimonio nacional. O sea, no lo hay. O bien no existe una sanción que logre disuadir de forma efectiva al funcionario público de cometer hechos de corrupción transnacional. La única sanción eficaz que ha sido objeto de estudio en las últimas 2 décadas, si bien muy tímidamente, ha sido la privación del producto derivado de hechos de corrupción internacional mediante el decomiso civil sin previa condena penal, el cual aplica para todos los delitos que generen un provecho económico. Y la extensión de dominio comprende características muy especiales y que todos pueden pensar que violan derechos humanos o que violan principios de derecho. La extinción de dominio es un procedimiento autónomo, es independiente de cualquier proceso penal, es imprescriptible, tiene características de intemporalidad, puede ser retroactiva, hay carga se puede invertir la carga de la prueba, hay un carácter declarativo de la sentencia con una doble dimensión sustancial y procesal. Tiene muchas cosas que obviamente un procesalista penal o civil incluso, obviamente pues le choca esta figura jurídica. Según Gilbert Santander, ex fiscal del Ministerio Público colombiano, la extinción de dominio persigue llevar a cabo un análisis sobre la licitud de la procedencia de los activos con fundamentos de legitimación de capitales que conducen a la solución distinta a las ofrecidas por el derecho penal. Los fundamentos de la legitimación de la propiedad surgen de las ramas del derecho constitucional y del derecho civil. Y yo pienso que surgen también de la rama del derecho bancario y financiero. Y en estos procedimientos en materia civil, la carga de probar la licitud de los bienes la tiene la defensa y no el Ministerio Público. Ahí el por qué muchos piensan que pues esto atenta, ¿no?, contra los derechos de la defensa. La defensa no podrá escudarse detrás del principio de indubio pro reo o presunción de inocencia porque no estamos en un procedimiento penal. Se puede interpretar en consecuencia que puede tener lugar la confiscación de bienes aún no habiendo elementos probatorios suficientes e inequívocos en este procedimiento autónomo e independiente. Emilio Urbina, el académico Emilio Urbina, dice que él no está 100% de acuerdo con esta posición. Él dice que el Estado se halla en la obligación ineludible de recaudar un conjunto de elementos de convicción que le permita concluir de manera probatoriamente fundada, que el dominio ejercido sobre unos bienes no solo no tiene una explicación razonable en el ejercicio de actividades legítimas, sino que además obedece al ejercicio de actividades ilícitas. Y he ahí la dificultad. Santander expresa que lo relevante es poder demostrar que dicho bien, dado su origen ilícito, carece de justo título, que valide jurídicamente el nacimiento de derechos patrimoniales sobre esos bienes, o que el titular del derecho de propiedad pues nunca lo fue.
y que ejerció ilícitamente derechos reales en contravención con el interés público o social y por lo tanto incumpliendo las obligaciones inherentes a la función social y en definitiva quebrantando el orden jurídico que solo puede ser restablecido a través de una sentencia declarativa de extinción de dominio. Eso lo planteó él en el año de 2023. Y yo no les voy a mencionar el origen de esta confiscación in rem, que viene del derecho consuetudinario y de los países del Commonwealth, para no detenerme tanto en esto. Pero sí quisiera comentarles que yo faltaría a mi deber de equilibrio e imparcialidad en la investigación científica si no les menciono que un sector doctrinal ha argumentado que el decomiso sin condena previa mediante un procedimiento penal de bienes de procedencia ilícita viola los derechos humanos y las libertades fundamentales, como el derecho a un juicio justo, al debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el derecho a la propiedad privada o el principio de proporcionalidad de la pena. Por lo que respecta el argumento, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha eliminado cualquier duda al respecto, al afirmar que estos procesos de confiscación in rem no violan la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, como tampoco violan las disposiciones del Protocolo Primero de la Convención sobre la Propiedad Privada. El proceso civil permite al titular de la propiedad defenderse, demostrar la procedencia de los fondos o de los fondos con los cuales se han adquirido estos bienes muebles o inmuebles objeto de confiscación o decomiso. La carga de la prueba se invierte aquí o algo cuestionable, ¿no? Para nosotros en nuestro sistema de derecho civil. Y corresponde al titular de la propiedad objeto de confiscación presentar los elementos probatorios pertinentes. Además, les menciono que las Cortes Supremas de Justicia de países como Italia, Irlanda y el Reino Unido también han confirmado el precedente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y según el análisis de la Comisión Europea, un análisis publicado recientemente, los diferentes regímenes jurídicos sobre decomisos sin condena previa en los Estados miembros satisfacen los requerimientos de los derechos fundamentales pautados por tribunales nacionales y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y ahora, ¿qué pasa en Latinoamérica? Pues los tribunales de mayor jerarquía de Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela también han establecido que la extinción de dominio no viola derechos humanos, no viola el debido proceso ni el derecho a la defensa. Estas sentencias reflejan un consenso regional sobre la constitucionalidad del mecanismo de extinción de dominio cuando se aplica bajo estrictos estándares legales y procesales. En Perú y en México, las leyes sobre extinción de dominio han sido validadas por tribunales constitucionales bajo el argumento de que estas no violan derechos fundamentales y se aplican con respecto al debido proceso y a las garantías judiciales. Tengo citas de las sentencias, pero no vamos a detenernos en eso. Luego puedo compartir con ustedes los datos de la sentencia si les interesa. En el plano internacional, organizaciones internacionales, convenciones internacionales y recomendaciones internacionales, principios, estándares internacionales difunden y promueven la adopción de la confiscación in rem desvinculada del sujeto que ha cometido un delito. El grupo Egmont, un organismo internacional conformado por las unidades de inteligencia financiera nacionales, ¿no?, de todos los países, asevera que una de las mejores prácticas para luchar contra el lavado de activos y la corrupción y subsecuentemente recuperar activos producto del delito es aplicar la inversión de la carga de la prueba en relación con estos delitos, que permite admitir el origen ilícito de los bienes y embargarlos preventivamente sin necesidad de obtener una condena previa del infractor en materia penal. Entre las iniciativas internacionales de soft law, podemos citar las recomendaciones del organismo multilateral intergubernamental del Grupo de Acción Financiera Internacional, con sede en la OCDE. Ellos, en una de sus recomendaciones, invita
a la autoridad competente del país requerido a aceptar solicitudes realizadas sobre la base de procedimientos de confiscación sin condena y medidas provisionales relacionadas. Las recomendaciones promueven, entre otros, que los estados adopten en su legislación y apliquen el decomiso civil sin previa condena y apliquen la inversión de la carga de la prueba. Chile, pues, esto forma parte del GAFI-LAT, ¿no? El GAFI latinoamericano. La Convención Anticorrupción, la Convención de Mérida, es la única convención internacional que invita a los estados partes a adoptar las medidas necesarias para permitir el decomiso de bienes provenientes del delito sin que medie condena. Artículo 54.1c. Este es el primer instrumento internacional que regula en todas sus etapas en el capítulo 5 la recuperación internacional de activos producto del delito, posteriormente bloqueados o embargados, y su restitución al país de origen de los fondos. Los estados serán facultados, y esto lo establece la convención, para exigir al enjuiciado que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos a decomiso. Es posible invertir la carga de la prueba cuando se embargan y decomisan bienes producto de delito. Y también tenemos una resolución número 89 para fortalecer la recuperación de activos en apoyo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, contenida en un informe de la Conferencia de los Estados Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, celebrado en 2019. Y promueve, ¿no?, la ejecución de las órdenes de decomiso dictadas por tribunales extranjeros basados incluso en decomisos sin previa condena penal. Son simplemente algunos ejemplos que he tomado para poderles mostrar bueno, que la extinción de dominio no es un invento, que digamos que el decomiso civil sin previa condena penal se ha venido estudiando a nivel internacional por académicos y expertos durante estos últimos 20 años. Y como prueba, la ley modelo sobre extinción de dominio adoptada por parte del Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito en el año de 2011. Y esto fue hecho con el apoyo técnico de la OEA y la Comisión Interamericana para el Control de Abusos de Drogas. ¿Y Chile? Ustedes me contarán si Chile tiene una ley de extinción de dominio o no. Yo no los puedo escuchar en este momento, pero lo investigué. Entiendo que el 18 de junio del 2024 ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca extinguir el dominio sobre los bienes obtenidos sobre bienes adquiridos en el ejercicio de actividades ilícitas tales como el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo y otros. Lo que me llamó la atención es que, si bien el objetivo del proyecto es constituir un mecanismo eficaz contra el crimen organizado, ya que su objetivo exclusivo es la persecución de toda clase de activos que integran la riqueza derivada de la actividad criminal, me llamó la atención que dice que establece que se trata de una acción penal pública. Entonces, al final no me quedó claro si esto es un decomiso civil sin previa condena penal o confiscación in rem o o sea, ¿qué exactamente es? En Venezuela ocurrió lo mismo, se habla de sentencia penal también dentro de esa ley adoptada en 2023. Y bueno, es algo que queda pendiente por saber qué va a pasar, ¿no?, con este proyecto de ley en su Congreso. Y por último, no sé si todavía están ahí, pero por último quiero compartirles estas dos últimas iniciativas adicionales de soft law que han adoptado todos los países y que repiten incluso en sus acuerdos bilaterales y trilaterales de recuperación, de restitución, perdón, de activos. Una vez que ya que ya culminó el proceso de embargo preventivo para luego embargo definitivo y decomiso y restitución, se celebran por lo menos en Suiza y los Estados Unidos y los países
países como el Reino Unido, que son los que restituyen normalmente fondos, se celebra un acuerdo con el país solicitante de los fondos para establecer en qué proyectos sociales se van estos fondos a invertir y para establecer un monitoreo de cómo se va a desarrollar la entrega de los fondos, el desarrollo de los proyectos, y siempre se hace referencia a los objetivos de desarrollo sostenible y a unos principios adoptados por un documento que les voy a mencionar en un segundo. Entre las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, que está la meta 16, el objetivo 16 y la meta 16.4, que dice que establece reducir significativamente los flujos financieros ilícitos, fortalecer la recuperación internacional y restitución de los activos producto del delito y luchar contra todas las formas de corrupción y delincuencia organizada. Y la Agenda 2030 persigue igualmente reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas, que es la meta 16.5. Y estos objetivos y metas tienen un impacto directo sobre las políticas y planes de desarrollo de cada país y que cada país se debe fijar. Y como les comenté, yo he visto los acuerdos que Suiza ha celebrado con diferentes países como Uzbekistán o Tayikistán, Nigeria, Perú, y pues se ha hecho referencia a estos objetivos. Y también el Foro Global de Recuperación de Activos o Global Forum on Asset Recovery adoptó los principios para la disposición y transferencia de activos robados decomisados en casos de corrupción en el año de 2017, y estos principios promueven una restitución responsable cuyos términos deben ser establecidos en un acuerdo entre el Estado requiriente y el Estado requerido que beneficie a las víctimas, que repare el daño causado por la corrupción, cosa que nunca se hace, y que permita alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible sin beneficiar a quienes cometieron los actos de corrupción. Y aquí viene el cierre. La época post-pandemia es el momento propicio para lanzar un manifiesto global, ya no para luchar contra el lavado de activos o la corrupción a gran escala que carcome a países con instituciones democráticas débiles y desgastadas. No. Es el momento para luchar contra la falta de moral y ética de los banqueros, de los gestores de fortuna, de los abogados de negocios, de los contables públicos, pero también de los negociantes de materia prima o commodity traders y refinerías de oro y las multinacionales que viven de las contrataciones públicas obtenidas en países cuyas élites en el gobierno son de muy dudosa reputación. La formación y la capacitación sobre ética y moral corporativa, profesional y personal es una materia que debe existir desde la escuela primaria. Por más que existan fuentes de derecho e iniciativas internacionales para luchar contra la corrupción transnacional y el lavado de activos, el problema es la falta de voluntad política de aplicar estas normas e iniciativas. Un ejemplo de concientización sería explicar a los más de 30 bancos suizos implicados en el blanqueo de más de 10.000 millones de dólares americanos de origen venezolano, que debido al saqueo sistemático ocurrido en ese país, 8 millones de personas se han visto forzadas a desplazarse hacia otros países y que para cubrir la crisis humanitaria sin precedente creada por ese éxodo masivo, la región latinoamericana requiere de 1.400 millones de dólares. Y estos acontecimientos han ocurrido en un periodo en el que el ingreso petrolero fue de 1.3 billones de dólares, según afirma Alec Boyd, al recibir el derecho de palabra en la Organización de Estados Americanos hace algunos años. Y para comprender esta cifra, Boyd recordó que el Plan Marshall, que sirvió para recuperar la economía de 18 países después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo un costo equivalente a 100.000 dólares americanos. Entonces, ¿cuántos planes Marshall se hubiesen podido implementar en toda Latinoamérica con lo que se ha despojado solamente a un país suramericano? Saquen cuentas. Y me gustaría dejarles como 3 tips. La perspectiva de los derechos humanos. A mí me parece importantísimo que hablemos de corrupción y de derechos humanos para empezar a buscar otras vías
para luchar contra este problema. La perspectiva de los derechos humanos, al abrir nuevas vías de supervisión y de litigio estratégico, complementaría eficazmente el enfoque del derecho penal si a nadie le gusta, en definitiva, el decomiso civil. Y la recuperación de activos debe estar pensada también para resarcir a las víctimas de hechos de corrupción. En derecho penal es imposible que logremos determinar que el ministro de salud que malversó la partida del hospital tal para la compra del material para diálisis, mató a 15 personas que tenían que hacerse diálisis durante su mandato. Es difícil, es cuesta arriba, aunque hoy en día existen sentencias internacionales de la Corte Internacional de Justicia y también sentencias nacionales como en Nigeria, en donde se ha tratado de crear esa conexión entre la gran corrupción y las víctimas. Y el último tip sería, tenemos que establecer un nuevo derecho humano o el derecho a la vida libre de corrupción. O sea, es necesario implementar esto a nivel de, de convenciones internacionales y comenzar a trabajar como hace Costa Rica en su constitución y en su jurisprudencia, lo que es el daño social, lo que es el derecho a vivir una vida sana y libre de corrupción y en donde las personas tengan confianza en sus instituciones democráticas. Esto lo dejo a ustedes y les doy las gracias infinitas por haberme escuchado. Muchas gracias, doctora. Sin duda resulta una muy interesante explicación y agradezco igual el detalle y el nivel de documentación de la explicación que nos ha dado, porque son temas complejos, pero esto facilita su comprensión, al menos para introducirnos en estas interesantes discusiones. Tenemos un espacio para preguntas y comentarios. Les comentaba a través del chat que pueden formularlas por esa vía o también pueden encender su micrófono solicitando el uso de la palabra. Adicionalmente, en el chat está disponible el enlace al registro de asistencia para quienes quieran acceder al certificado de asistencia a esta muy valiosa e interesante sesión. Tenemos unas preguntas, doctora. ¿Le parece si voy formulando una a una, contesta y vamos generando este feedback? Sí. Sí, claro. No sé si quiere quitar la presentación, no sé. Sí, vamos a quitarla. Perfecto. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Gracias. Sí, ya. Tenemos una pregunta de Patricio López Díaz. Él comenta que usted señalaba en su exposición que Suiza se convierte en pionera en la recuperación de activos, pero al mismo tiempo es destino de estos recursos obtenidos de forma ilegítima. ¿Estas medidas inciden en la búsqueda de otros destinos para estos recursos? ¿Eso se ha podido medir? Pregunta Patricio López Díaz. La pregunta al final es si los fondos se están yendo a otra jurisdicción, ¿correcto? Sí, claro, sí, como consecuencia de esa política suiza. Sí, eso es lo que sucede y por eso es que políticamente no es interesante la recuperación de activos. Políticamente se empezó en 1986 a tratar de mitigar, ¿no?, esta situación porque esto creó una muy mala reputación, que todos los cleptócratas del mundo y todos los dictadores del mundo tenían sus fondos aquí. Entonces, ¿pero qué decían los suizos? Ajá, si nosotros bloqueamos todos estos fondos, si nosotros empezamos a aplicar pues la legislación, pues esta gente se va a ir de todos modos a los Emiratos Árabes Unidos. O sea, entonces, pero bueno, para mí no es una justificación suficiente, ¿no? Y en efecto eso fue lo que ocurrió. Y cuando yo estuve haciendo la investigación, yo hice 100 entrevistas durante este trabajo doctoral, ¿no? Y yo le preguntaba a los banqueros de aquí, yo le preguntaba, ¿qué pasa cuando hay una alarma? O sea, cuando compliance dice, uy, mira, este cliente tuyo, sácalo de aquí. Mi pregunta era, reportan esto a la unidad financiera o le avisan al cliente, mira, saca esto de aquí rápidamente, yo lo voy a arreglar todo y te lo voy a mandar a Emiratos Árabes Unidos? Y me explicaron que todo lo arreglan para que se vayan a otra jurisdicción, los fondos. Entonces,
en definitiva no se está resolviendo el problema. Y está Claro. muy buena la pregunta. Claro. Francisca Salazar nos pregunta, ¿qué desafíos enfrentan los estados latinoamericanos para articular estrategias eficaces de recuperación de activos, considerando elementos como la cooperación internacional y limitaciones institucionales que enfrentan los estados en nuestra región? Muy buena pregunta. Yo estoy realizando una investigación en países latinoamericanos con un litigante, un fiscal, o sea, un fiscal del Ministerio Público y un juez de extinción de dominio. Son tres expertos que desde diferentes puntos de vista tratan la extinción de dominio. Y la pregunta fue, efectivamente, ¿cómo funciona la cooperación internacional? Y todos me explicaron que funciona muy bien. O sea, por ejemplo, de El Salvador, de Honduras, de Colombia, de Guatemala, Perú, todos me informaron que ha funcionado muy bien la cooperación internacional, que reconocen, hay un reconocimiento de sus órdenes de decomiso, de sus órdenes de embargo e incluso en materia de extinción de dominio. Por lo tanto, eso no me pareció tanto un problema, pero sí los tiempos. Explicaron que una carta rogatoria se tarda un año. Entonces, o sea, si se entera la persona que se está haciendo una investigación sobre sus fondos que se encuentran en otro país, en un país financiero offshore, en un centro financiero offshore, pues es posible que la persona desaparezca los fondos o los disimule, agregue agregue más capas y se pierda pues la trazabilidad. Em, a nivel de cooperación internacional, la Convención de Mérida, que todos los países latinoamericanos han suscrito y cumplen en mayor o menor medida, promueve, ¿no? Promueve la cooperación internacional, promueve la asistencia judicial recíproca. O sea, eso sí me parece que está funcionando bien. Pero ¿qué pasa si tenemos países latinoamericanos en donde los gobiernos no son demócratas? Es ahí donde tenemos un grave problema, porque esos son los países que no cooperan, esos son los países que no están interesados en que se investiguen estos hechos de corrupción. Perfecto. Manuel Quijada plantea una pregunta respecto a su reflexión final, que era esta idea de el derecho a una vida libre de corrupción, Sí. que es una interesante propuesta, y consulta si hay experiencias comparadas, y eso nos llevaría quizás a otro tema, que es el tema de la consagración constitucional de mecanismos de lucha contra la corrupción o de principios anticorrupción. Vi allí sus comentarios. Sí, entonces, muy excelente pregunta. Entonces, Costa Rica promovió esta solución en el año antes del 2003, antes de que se adoptara la Convención de Mérida. Era uno de los planteamientos para que se insertara un artículo sobre esto en la Convención de Mérida, pero no fue aprobado, lamentablemente. Ellos trataron de mostrar que dentro de Costa Rica, a nivel constitucional, y ya la jurisprudencia lo ha interpretado y lo ha ampliado muchísimo más, está establecido el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y esto les estoy hablando de 1994, o sea, que avanzados estaban estos juristas, ¿no? Y el legislador. Y en Costa Rica, por ejemplo, vivir en un ambiente sano es vivir en un ambiente libre de corrupción. Esto ya fue la interpretación jurisprudencial. Y la justicia costarricense interpretó que el buen manejo del gasto público es un interés difuso y corresponde al Procurador General de la República ejercer la acción civil cuando los hechos ilícitos afectan intereses colectivos o difusos. Eso me parece genial. Y luego dice que el bien jurídico protegido que se persigue proteger con esto es la confianza colectiva del ciudadano respecto de sus instituciones democráticas y de la autoridad del Estado, ¿no? Obviamente para mantener el sistema democrático en pie. Y según la doctrina costarricense, el daño moral colectivo se entiende aquella disminución en la tranquilidad anímica y espiritual que sufre la comunidad
en su totalidad equivalente a la lesión de intereses colectivos no patrimoniales causado por el daño acontecido en contra de un bien catalogado como de naturaleza común o colectiva. O sea, todo esto se pudiese desarrollar a nivel latinoamericano, a nivel de OEA, a nivel de Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en otras, ya hablando de otras regiones, por ejemplo, Nigeria, y lo he repetido mucho, pero es que Nigeria ha tenido tantos problemas y ha sido el único país que ha recibido la mayor cantidad de fondos restituidos. Nigeria planteó a la Corte Penal Internacional que se tiene que enjuiciar a todos los expresidentes, a todos los últimos 30, se les tiene que enjuiciar a todos porque han privado a 3 millones de niños de la educación y hacen la conexión directa entre la corrupción y la violación del derecho humano a la educación de estos niños. Y, y bueno, y está en la Corte Penal Internacional porque ellos dicen que es que en el artículo del Estatuto de Roma, el artículo 7K, L, creo, no sé, KI o K1, no recuerdo muy bien, pero artículo 7K, algo. Dice al final que la Corte Penal Internacional conoce de todos los delitos de lesa humanidad y otros delitos que puedan ser considerados como de lesa humanidad. Y es ahí donde ellos se agarraron y dijeron que los delitos económicos internacionales de una gravedad como la que ocurre con la gran corrupción deberían insertarse en ese articulado y que por eso la Corte Penal Internacional debería tener jurisdicción, reacción en materia para conocer de estos casos. Perfecto. Hay hay otros ejemplos más, pero no podemos. Ya. Nos pide la palabra Jenis Navarro. Jenis. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Jenis. Buenas tardes. Disculpe, se me escucha porque es que voy a atravesar. Sí, te escuchamos bien. Se escucha. No sé si se me escucha. Pero... ok, perfecto. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias, Luis, por esta oportunidad de traernos esta excelente conferencista el día de hoy. Doctora, por la conferencia. Yo veo esta situación distintos. Hay un plano que es el plano de la política y de lo político. Hay un plano que tiene que ver con el tema de lo jurídico y hay un plano que tiene que ver con el plano del interés económico. Desde el punto de vista de lo político, diríamos que el día en que las políticas anticorrupción se consideren y se ejecuten como políticas de Estado, no de gobierno de turno, sería posible que sobreviviese la posibilidad de un control serio, claro, sostenido, eficaz y eficiente de la corrupción. Probablemente lo que estoy señalando suena muy abstracto, un poco idealista, pero me parece que es un elemento fundamental para poder tocar este tema. Desde el punto de vista jurídico hay dos subcategorías que a lo mejor yo pueda identificar, que tiene que ver con el tema régimen constitucional, al menos en América Latina. Es posible que en un barómetro de análisis constitucional pueda subsistir o ser aprobada la idea de la inversión de la prueba en un proceso, como también es posible que pueda subsistir la posibilidad, que de hecho existe, de emitir medidas preventivas en un proceso penal mientras que se resuelve el fondo del asunto para evitar, diríamos, que los bienes sean movilizados o sean trasladados. Pero ese tema de la confiscación, que es, diríamos, el despojo no solo de la posesión, sino de la titularidad de los derechos, no sé cómo lo evaluó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero en América Latina lo veo yo un poco complicado desde lo técnico, no estoy hablando desde el punto de vista, diríamos, de otra naturaleza. Y el otro tema de lo jurídico me parece a mí que pudiese ser interesante, el public compliance. Es decir, en América Latina no existe una cultura de compliance público.
cumplimiento en lo público, más allá del tema de las contralorías, que ahora lo que hacen es un control ex post, no un control ex antes de la actividad de la administración. Bien, y finalmente, en cuanto a los intereses económicos, hay un tema allí, yo diría que trascendental, cuando usted planteó lo del rule of law and rules of money. La verdad que eso me hizo pensar bastante, porque es cierto, es muy cierto. Ese ejemplo que usted coloca de el banquero que responde, no, mire, nosotros no notificamos, lo que hacemos es intentar que el cliente movilice rápidamente y generarle las facilidades para que movilice rápidamente el dinero, me hace pensar que hay allí un interés económico de mantener algún tipo de relación, al menos con los que van o con los que pueden venir a invertir en la banca. Sí. Y ni siquiera las normas de los tipos penales que hacen adelanto de la barrera de protección para generar tipos penales de peligro abstracto, de peligro hipotético, son suficientes como para evitar que eso suceda. Así que, conclusión, y me disculpan que me haya extendido tanto, me parece que esos tres elementos son fundamentales y que la conexión entre los delitos de corrupción y el blanqueo como consecuencia del delito de corrupción o como delito secundario, sin duda alguna debe ser conectado con violación de derechos humanos. Y eso más palpable para mí que mi país, que Venezuela, que es claro, es evidente lo que ha sucedido. Así con que creo que allí hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un trabajo importante, pero me parece que debe ser conectado de la forma más rápida e inmediata posible. Gracias. Hasta luego. Excelente. Perfecto. ¿Quieres comentar algo, Gabriela, o avanzamos en preguntas? No, me gustó mucho. Era un comentario, no era una pregunta. Estuvo muy bueno. Perfecto. Iris Pacheco pregunta, ¿cómo compatibilizar cuando en un proceso penal se absuelve a un funcionario público por un delito de corrupción de funcionarios y se declara fundada la sentencia por extinción de dominio de la misma persona? Sí, excelente. El procedimiento de extinción de dominio es autónomo e independiente del proceso penal o del procedimiento penal o de la sentencia penal o de lo que sea que ese señor haya pasado por. Aquí no se habla de cosas juzgadas, no tiene nada que ver con penal y solamente se interesa por la procedencia lícita o ilícita, porque lo que le interesa saber es que sí, ilícito, pero lo que le interesa saber es la legitimación del capital como tal. No le interesa saber si el señor cometió un delito, no le interesa saber si va a ser enjuiciado o no enjuiciado por ese delito o si va a ir preso por ese delito. Eso no le interesa para nada a este juez de extinción de dominio. El juez de extinción de dominio solamente quiere saber cómo ese funcionario público es titular de ese bien. Que se lo explique fundando, o sea, con legitimación de capitales, ¿no? Fundando cómo él obtuvo esos fondos para obtener ese bien que adquirió en tal fecha, tal día, tal hora, durante su tiempo durante su mandato o durante X años posterior a su mandato. Y puede haber justo, y eso es lo que dicen que también es como, piensan que es una doble cosa juzgada, que los funcionarios al principio se defienden de esta manera y dicen, sí, pero es que ya yo en el proceso penal, ya yo fui absuelto, o sea, no me tienes que volver a llamar por este mismo asunto. Y el juez de extinción de dominio o el Ministerio Público le dice, no, pero es que yo no te estoy, a ti, yo no te estoy procesando por este asunto. O sea, ni siquiera lo estamos tocando, ni siquiera nos interesa. Entonces, simplemente ven, por favor, y muéstrame cuál es la documentación que tú tienes sobre la procedencia de este bien que te estoy aquí señalando. Es así. Yo entiendo que lo consideren como una terrible violación del derecho a la defensa o derechos humanos o en general del debido proceso, pero
es así, la extinción de dominio, y lleva 20 años funcionando en Latinoamérica. También Iris Pacheco, bueno, relacionado con su pregunta anterior, pregunta cuáles son los instrumentos internacionales que justifican la inversión de la carga de la prueba en el proceso de extinción de dominio. Pero se los mencioné, ¿no? Vamos a buscarla. Me parece que estaban en la presentación. Sí. Sí, están en la presentación, pero vamos, nos podemos ir rápidamente a eso. Uno es, obviamente, es la Convención de Mérida, ¿no? La Convención de Mérida, dentro de todos estos instrumentos internacionales que yo mostré, la Convención de Mérida es el único instrumento multilateral que es una convención. Los otros son yo lo llamaría de todos modos de soft law, porque esa Convención de Mérida en realidad es bastante, si ustedes se leen el articulado, es bastante débil. Dice, los estados adoptarán si no está en contra de su ordenamiento jurídico. O sea, es todo como, vamos a ver si lo quieren hacer, ¿no? Pero todos los demás instrumentos que les mencioné son principios internacionales y universalmente reconocidos hoy en día, como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, que les mencioné, que habla de la inversión de la carga de la prueba. Voy a ponerlo aquí en la presentación un segundo para ir directamente a cada caso. El grupo Egmont es el grupo que reúne a todas las unidades de inteligencia financiera, que son las que trabajan a nivel internacional con todo lo que son transacciones sospechosas, ¿no? Reportes de operaciones sospechosas. Y son las que cooperan a nivel internacional con el intercambio de pruebas, ¿no? Incluso a nivel, pruebas a nivel, desde el punto de vista espontáneo, como pruebas que se solicitan, ¿no? Estas unidades de inteligencia financiera. Y ese grupo Egmont dice que es importante aplicar la inversión de la carga de la prueba en relación con estos delitos, porque permite admitir el origen ilícito y embargarlos preventivamente sin necesidad de obtener una condena previa del infractor en materia penal. También lo menciona, como les mencioné, la recomendación Gafi del Grupo de Acción Financiera Internacional dice que se aplique la inversión de la carga de probar la licitud de los bienes objeto de embargo y confiscación que cooperen en el rastreo e identificación de activos producto del delito. Todo esto son recomendaciones para los estados, ¿no? Y los estados están sometidos a una evaluación de cada 3 o 4 años de la aplicación de las recomendaciones del Gafi. Por ejemplo, Chile tuvo una última revisión, evaluación de la aplicación de las 40 recomendaciones del Gafi, y la próxima creo que la tiene en 2031. O sea, es algo que se está realmente aplicando a nivel internacional. Esta cosa que se llama GEFA, que les mencioné al final, que son los principios sobre asset recovery, de recuperación de activos, también promueve la inversión de la carga de la prueba. La ley de modelo de extinción de dominio también hace referencia a esta inversión de la carga de la prueba. Todos los instrumentos internacionales que han sido adoptados en materia de confiscación in rem prevén la inversión de la carga de la prueba. Por ejemplo, Suiza tiene, para no seguir buscando en este documento, Suiza tiene una inversión de la carga de la prueba que es súper interesante, y es cuando se considera a un grupo, a un clan, por ejemplo, el clan Abasha de Nigeria, que fue considerado como una organización criminal. En ese mismo momento se invierte la carga de la prueba, porque todos los bienes que están bajo el control de una organización criminal se consideran o se presumen de procedencia ilícita. Y se revierte la carga de la prueba, y corresponde a ellos probar que los bienes son de procedencia ilícita. Eso está previsto en el Código Penal suizo. Y bueno, así tenemos muchos más ejemplos, pero
podemos, se los pudiese dejar simplemente en el chat, ¿no? Con la lista, este trabajo. Ya, perfecto. Bueno, ya los demás comentarios son de agradecimiento, señalan que fue una excelente exposición y bueno, me sumo a esos agradecimientos y a reconocer el carácter extraordinario de esta exposición, doctora. Le damos las gracias. No sé si quiere cerrar con algún mensaje final antes de que demos por finalizada esta sesión. Bueno, no, yo les agradezco de verdad muchísimo a ti por la invitación, a tu universidad y también a todos ustedes por habernos escuchado el día de hoy. Y quisiera que no se cierren por no conocer algo nuevo, por conseguir un instituto jurídico que no es con lo que conocemos. Los invito a investigar, los invito a investigar en América Latina, pero también a investigar en derecho comparado qué ha pasado en países que ya han adoptado esto durante muchos más años que nosotros, como los países de derecho consuetudinario u otros países de derecho civil, como por ejemplo Bulgaria e Italia, que son países que siempre han tenido problemas con las mafias y fueron los primeros países de sistemas de derecho civil en adoptar lo que es el decomiso civil sin previa condena, bueno, sin previa condena penal, vamos a llamarlo así. Entonces, los invito a investigar más y les doy nuevamente las gracias. No, muchas gracias a usted por la generosa participación y por compartir con nosotros su experiencia. Igualmente extiendo el agradecimiento a quienes asistieron a esta sesión. Los invito a estar atentos a las redes, a los correos electrónicos del programa de Magíster para convocarlos a una próxima sesión del seminario IUS, que va a tener lugar el próximo martes y que esperamos va a ser tan interesante y valiosa como la que hemos tenido el día de hoy. Así que tengan todos muy buenas tardes y buenas noches en Zurich. Sí. Muchísimas gracias y van a disfrutar mucho de Raúl Uribarri. Hasta luego. Ya, que estén muy bien. Hasta luego.